Hermanos, que el Señor nos concede. Carta de Judas, capítulo 1, verso 17 y 18. Vamos a leer, hermanos, gloria al Señor. Vamos a continuar con el estudio de esta carta, hermanos, el cual ya vamos avanzando. Hermanos, ya entre poco vamos a terminar de estudiar esta carta. Luego vamos a seguir estudiando otra carta, otro libro, hermanos, del Nuevo Testamento, hermanos, para poder seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Así que cuando lo tenga, hermanos, me dice un amén y damos lectura a la palabra del Señor en esta noche, hermanos, que dice de la manera como está escrita: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueran dichos por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Oramos. Padre, buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos la gracia en esta noche. Padre, gracias, Señor, por concedernos la oportunidad, el privilegio, amado Dios, una vez más, amado Padre, el poder estar en este lugar. Gracias, Dios, por mis hermanos que han hecho el esfuerzo, el poder estar en tu casa de oración, Señor, en este día jueves. Dios mío, bendito, para poder honrar y alabar tu nombre, Señor. Padre, Dios eterno, te pido, Dios mío, en esta noche, por la vida de mi hermana Rosy, oh Dios amado. Te pido, Padre, por la vida de mi hermana, Señor, que tu Padre celestial le dé la fuerza, Dios mío, Padre amado, para que pueda estar acá en este lugar, Señor. Bendiga su vida, bendiga, Dios mío, Señor, esa nietecita, Padre, que tú le has regalado, Señor, igualmente la vida de nuestro hermano Mario Linares, Dios mío, por este varón. Te pido, amado Dios, que tú le tengas, le guardes, Dios mío, en ese lugar donde él está, Padre, y que sea usted, amado Dios, Padre, Dios mío, teniendo el control de su vida, Señor, Padre, Dios mío, igualmente las diferentes necesidades que hay en los diferentes lugares de este mundo, Señor, en los hospitales, en las cárceles, en las calles, Señor, esos niños, Padre, que son abandonados muchas veces, Señor, por sus padres. Dios mío, pedimos por ellos en esta noche, por aquellos ancianos, Dios mío, bendito, que ya no tienen un techo donde poder dormir, Señor amado. Te pido que les ayudes, que les proveas, Padre celestial. Dios mío, gracias en esta noche, porque ya hemos alabado y glorificado tu nombre, Señor. Gracias, Dios eterno, por la vida de mis hermanos que se hicieron presentes en esta noche, Padre celestial, y los que se quedaron en casita, Señor, solo te pido, Padre, que pongas el querer y el hacer en sus corazones, Señor amado. Dios mío, gracias le doy en esta noche, Padre amado, por la vida, por la fuerza, por haber guardado nuestra salida, Señor, y haber guardado nuestras entradas, Dios mío, el tenernos acá en este lugar. Padre, es tu misericordia, es tu favor, es tu bondad, Padre, que podemos, Dios mío, disfrutar a cada una de nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, en esta noche, porque ya hemos leído tu palabra. Háblanos, oh Dios amado, que no seamos oidores olvidadizos, que podamos retener, atesorar y sobre todo, Padre, poner por obra lo que es tu palabra, Señor. Todo esto, Padre, se lo pido en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano, en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. La falta de discernimiento es igual a la apostasía. Hermanos, vamos a continuar, hermanos, con estos estudios, hermanos, al cual a la larga nos van a ayudar a mucho, hermanos, porque estamos viviendo tiempos donde la misma apostasía habrá de florecer aún más, hermanos, de lo que se ha estado dando. La apostasía, hermanos, es una trampa del mismo diablo para poder, hermanos, opacar la verdad.
Y es lo que Judas, hermanos, está impulsando a través de esta carta, el medio hermano de Jesús, hermano, para que usted y yo no caigamos en las trampas de Satanás, hermano, porque, hermanos, Satanás, que es el padre de toda mentira, que el Señor lo reprenda, hermano, ha venido a engañar a muchos. Y es por eso, hermanos, que habremos de continuar con estas enseñanzas, hermanos, el cual nos deben de animar, hermanos y hermanas, a profundizar, hermanos, en la Biblia, a escudriñar la Biblia, a leer la palabra, hermanos, a tener el anhelo fervoroso, hermanos, en cada uno de nosotros, el poder estudiar su palabra. Hablábamos, hermanos, la semana pasada sobre algunas razones, hermanos, por qué no hay discernimiento espiritual. Hermano, y hablábamos, hermanos, sobre algunas razones muy importantes, el cual en la iglesia en general, los escritores le llaman la iglesia temporal de este siglo. Hermanos, ha olvidado, hermanos, su enfoque a la palabra, ha olvidado el compromiso que hay, hermanos, el poder indagar en las escrituras. Es un compromiso que hay, hermanos y hermanas, sobre cada uno de nosotros. Es un compromiso, hermanos, en nosotros, el poder, hermanos, tener el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Pero muchas veces, hermanos y hermanas, es lo que menos anhelamos tener en nuestras vidas. Tener conocimiento, tener, hermanos, la palabra plasmada de Dios en nuestros corazones. Habremos de continuar con estas razones, hermanos y hermanas. Y una de las que me quedaban pendientes es que, hermanos, la falta de discernimiento espiritual de la iglesia se debe a la falta de estudio de interpretación adecuado de las escrituras. Cada vez que usted lee la palabra, hermanos, se ha logrado preguntar usted mismo, ¿entiendo o discierno lo que estoy leyendo? Hermano, porque eso es bien importante. El entender lo que uno lee, hermano, ¿para dónde me lleva la Biblia? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Hermano, eso es lo que hemos carecido hoy últimamente. Hermano, el poder discernir la palabra, el aplicar, hermanos y hermanas, un exégesis correcto, hermanos, inspirado, bíblico, de parte del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, a lo que la Escritura, hermanos, quiere enseñarnos. Y es, hermanos, la razón por la cual muchos pastores e iglesias en general, hermanos, no tienen, hermanos, un discernimiento espiritual, porque su fundamento, hermanos, está sobre el aire. Yo voy a escuchar personas, y espero no dañar la sensibilidad de algunos que puedan oírnos, que solo andan hablando de sueños todo el tiempo. Fíjense, hermanos, que yo soñé aquí, que soñé esto, que lo soñé en la barranca, que lo soñé que estaba aquí. Hermanos, solo se basan a sueños, solo dormidos pasan. Hermano, y todo el tiempo va a escuchar algunos hermanos hablando de sueños. Mi pregunta es, ¿por qué no hablan de la Biblia? ¿Por qué no hablan de la palabra? ¿Por qué andan hablando solo de sueños? ¿Por qué andan hablando de cosas, hermanos y hermanas, que no nos van a dar una solidez espiritual en nuestras vidas? No digo que el tener sueños y contarlos sea malo. El problema es que le damos un realce tan grande a los sueños como que fuera la base bíblica para poder permanecer, hermanos y hermanas, en este camino. Y los sueños, hermanos y hermanas, es parte de los dones o lo que Dios da a aquel creyente que ha sido lleno de la palabra. No puede alguien estar lleno de sueños y vacío de la palabra. No puede alguien, hermanos y hermanas, hablar de sueños todo el tiempo y estar vacío de la palabra. Para que alguien pueda aludir y hablar de algo, tiene que haber la solidez que es el fundamento, que es la palabra del Señor. Hermanos, para poder, hermanos, llegar a argumentos, hermanos, es necesario la palabra.
Pero en esos tiempos, la falta de interpretación, hermanos y hermanas, está escaseando cada día. Está escaseando la interpretar la Biblia, hermanos y hermanas. Porque está bien hablar de la palabra, pero una cosa es hablar de la palabra, otra cosa es interpretar, profundizar, hermanos, aplicar el exégesis. Dice que hay muchos predicadores, hermanos, que están en desacuerdo con esto. Muchos predicadores, hermanos, que no les gusta que se les mencione la palabra teología. Muchos predicadores, hermanos, no tienen la capacidad de atesorar en sus corazones, hermanos, el ordenamiento bíblico que Dios ha establecido, hermanos, para nosotros. Pero lo cierto es que por eso a veces somos desordenados, hermanos, porque no hay un orden en nuestra vida para poder, hermanos, enseñar la palabra, hablar de la palabra, hermanos, hablar de la escritura con otros. Cuando hablamos con la palabra con otras personas, lo primero que hacemos es pelear. Lo primero que hablamos, lo hacemos con otras personas al hablar de la Biblia, hermanos, es contender, pero no como Judas lo dice, sino porque yo tengo una posición que esto es blanco y esto es blanco. Y aunque aquel diga que esto es negro, pero que yo digo que es blanco y es blanco. El día de ayer hablaba con mis suegros referente a los palestinos, a los del Islam, a la mezquita que está donde geográficamente tendría que estar el tercer templo. Y hablábamos de él, de los descendientes y descendientes y descendientes y los descendientes. ¿De dónde descienden? ¿De dónde provienen? Hermano, porque a veces ni eso conocemos. A veces ni eso ni siquiera entendemos en la Biblia. Entonces la falta de interpretación adecuada de las Escrituras, hermanos, nos vuelve a hacer a nosotros una pereza espiritual. Una pereza espiritual. Y la pereza espiritual, hermanos, pasa a la pereza pastoral. Que el pastor, hermanos, ya no quiere enseñar la palabra. El pastor ya no quiere, hermanos, hablar, hermanos, indagar en la Biblia, estudiar la Biblia, hermanos, escudriñar las Escrituras, hermanos y hermanas, lo que el Espíritu Santo, mire, lo más común que hoy escuchamos es, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que el Espíritu dé, eso voy a hablar. Y nos llenamos de eso. Pero en ese que el Espíritu habrá de hablar, hermanos, insisto, el Espíritu Santo no va a consentir a haraganes. El Espíritu Santo no va a consentir, hermanos, a personas que no le dan prioridad cuando, hermanos, habrán de explicar la palabra. El Espíritu Santo no respalda a personas ociosas. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, hermanos, está respaldando a aquellos que indagan en la palabra. Aquellos que se esmeran, aquellos que se esfuerzan, no nos podemos volver doctos, como dijo el apóstol Pablo, pero por lo menos hay que hacer la cacha, aprender un poco más. Hermano, no dejarle todo al Espíritu Santo, no dejarle todo a Dios, no dejarle todo a lo que el Señor hable, que son de los graves problemas que hay hoy en día. Y a todo eso yo le llamo pereza espiritual. No hay interés por la palabra. Si no hay interés por la palabra, no hay interés por congregarse. Si no hay interés por la palabra, no hay interés para conocer a Dios. Si no hay interés a través de la Biblia, no hay interés, hermanos y hermanas, para saber lo que Dios tiene para nosotros en el cielo. Porque ¿cómo vamos a indagar nosotros y saber lo que Dios quiere para nuestra vida? A través de la Biblia. ¿Cómo yo voy a saber lo que Dios tiene para nosotros ahí en el cielo? A través de la Biblia. ¿Cómo yo sé que lo que Dios quiere que haga acá en esta tierra como cristiano y como cristiana? A través de la Biblia. Pero la pereza espiritual nos ha hecho estancarnos. La dejadez de la exegética, hermanos, los análisis rigurosos, sistemáticos de un texto, lo hemos olvidado y lo hemos pasado por alto. Lo hemos pasado por alto. Por eso acá los hermanos cuando predican, hermanos, deben de enseñar aunque sea algo. Leyeron, hablaron de fe, hay que enseñar sobre la fe. Hablamos del amor, hay que hablar sobre el amor. Hermanos, son cualidades, hermanos, que la Biblia nos enseña, son temas, hermanos, que el cual el Señor nos deja a nosotros para poder aprender más de la palabra.
Pero hoy en día, hermanos, ¿por qué Judas está exhortando a los hermanos de ese tiempo? Porque los hermanos se habían vuelto perezosos espiritualmente. Cuando usted, hermanos, hable, hermanos, de la Biblia, lo oigan hablar de la palabra, muchas personas se le van a acercar para decirle: hermano, explíqueme esto, hermano, hablemos de este tema, hermano, yo no comprendo esto, ¿cómo es esto? ¿Cómo se da esto? ¿Qué quiso decir el Señor en esto, hermanos y hermanas? Y eso es bueno, hermanos y hermanas, porque aquí se entiende lo que dice la Biblia, que por gracia hemos recibido y por gracia también debemos de dar, hermanos y hermanas. Pero no hay que acomodarnos, hermanos y hermanas. Si el diablo sabe la palabra a su manera, nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios en nuestra vida, para que corran ríos de agua viva sobre nuestras vidas. Amén, hermano. Así dice Aníbal Marroquín: río de agua viva brotará, río que nunca jamás se secará. Pero algunos ya están secos, no físicamente, sino de la palabra. Veamos lo que dice Pablo aconsejando a Timoteo. Hermanos, abramos nuestra Biblia en esta noche, segunda de Timoteo 2:15, por favor. Segunda de Timoteo 2:15, hermanos, sobre estas razones, sobre la falta de discernimiento. 2:15 dice la Biblia, ¿lo tiene? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, que sabe interpretar, sabe, hermanos y hermanas, aplicar exégesis a la Biblia, la verdad, la palabra, biblos, al rema que Dios da, hermanos, sobre nuestras vidas. Pero la pregunta es: ¿será que, hermanos, que los pastores, incluyéndome yo, usted que predica, nos presentamos como siervos aprobados delante de Dios? ¿O será lo contrario, que nos presentamos como desaprobados por Dios? Entonces Pablo recomienda acá a Timoteo y le dice, hermanos y hermanas, que debe de usar bien la palabra de verdad, no para tirar dardos, porque el púlpito, hermanos, jamás es para tirar dardos. Que a mí me cae mal la hermana y hoy lo voy a agarrar con ella. No es así. El objetivo, hermanos, de enseñar la palabra es para que nos edifiquemos y aprendamos de ella. Y al aprender de ella, crecemos espiritualmente. Pero hay muchos en las iglesias, hermanos y hermanas, que por eso no han crecido espiritualmente. Están pigmeos, como decía mi pastor, enanos espiritualmente. No se les puede decir nada porque se molestan. No se les puede, hermanos, exhortar, que la palabra exhortar es un consejo, hermanos, porque se molestan. Hermano, el que entiende la palabra ama el consejo. Así dice Proverbios, que hay que amar el consejo, hermano, la reprensión, para ser mejores cada día. Hermano, cuántas restregones de cara no me dieron a mí. Fui diácono, fui servidor, hermano, tuve un coordinador de diáconos que era pero más amargado que el que no vino, hermanos y hermanas. Ese hombre, hermano, me hacía una cara, hermano, como que, pero no me le corrí. No me le corrí. Durán, me decía, amén, le decía. Lo que hizo está mal, me decía, amén, la próxima vez lo hago mejor. Durán dejó malos los sucios, los servicios, le quedaron sucios los servicios. Amén, la próxima vez me quedan limpitos, no dejo que nadie entre. Durán, vaya a orar todo el mensaje, amén. Hermano, es que cuando queremos ser mejores, tenemos que aprender y aceptar las correcciones. ¿Qué dijo Job? Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, corrige.
Pero a veces no queremos ser corregidos. Por eso a veces los pastores solo llegan a hablar chistes, abren la Biblia, hermano, como que han abierto el periódico, empiezan a hablar de las noticias, de los modelos, de los chistes, de las cosas seculares, pero no hay Biblia, no hay palabra. Y eso es lo que Pablo está recomendando aquí a Timoteo, que te presentes a Dios como un obrero aprobado y que no tiene que avergonzarse y que use bien la palabra de verdad. Hermanos y hermanas, los hermanos de Berea eran nobles, y tan nobles eran de que ellos siempre corroboraban lo que se les enseñaba a través del Antiguo Testamento. Y eso es lo que carecemos hoy en día. Por ejemplo, cuando yo escucho un tema que alguien lo dice afuera, por ejemplo, alguien dijo una vez en Santa Ana: yo creo que después del arrebatamiento de la iglesia nadie va a ser salvo. Yo no he leído eso en la Biblia, dijo el predicador. Entonces vengo a indagar, vengo a buscar, vengo a leer. Porque a mí me han enseñado otra cosa. Yo tengo entendido otra cosa, que en el periodo crudo de la gran tribulación algunos van a ser salvos. Juan vio salir a unos decapitados de la gran tribulación. Entonces digo yo, ¿por qué dicen que no? Son temas, pero igual uno debe de ingerir, hermano, digerir lo que la Biblia enseña. No todo lo que el predicador diga, no todo lo que, hermano, el pastor diga, se puede equivocar porque somos seres humanos. Podemos cometer errores, podemos cometer, hermano, un agravio quizás, pero siempre hay que indagar. Hermano, por eso cada quien tiene su Biblia. ¿Verdad que cada quien tenemos una Biblia, hermanos? Todos tenemos una Biblia. ¿Para qué? Por si el hermano dijo algo y a mí no me digieren, no me dan el espíritu, entonces yo vengo y yo voy a indagar. A mí me han dado las 12 de la noche, hermano. Venimos de una campaña, escuché un tema, escuché que alguien dijo algo, yo vengo a estudiar, yo vengo a indagar. Si es algo nuevo, gloria a Dios porque aprendí algo nuevo. Pero vengo a censurármelo con la Biblia. No solamente me quedo, hermano, para ver si aquello era cierto o no fue cierto. Siempre hay algo que se aprende afuera, hermanos y hermanas. Entonces, seamos como los hermanos de Berea. Hechos 17:11. Vamos a Hechos 17:11, hermano, por favor. Hechos 17:11. Así debemos de ser. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Es como hoy en día en las redes sociales. El hermano Mauricio hablaba hace poco de las redes sociales, del Facebook, del teléfono. Hermano, hay que ver si una noticia aparece, hay que corroborar el origen de la noticia para ver si es cierta. Porque hay noticias falsas. Y las noticias falsas son las que más auge le dan rápido a la gente. Las noticias verdaderas, hermanos y hermanas, son las noticias que la gente a veces hace más a un lado. Pero no voy a hacer que meta una noticia falsa en una página porque rápido le dan auge, vistas, like, comentarios, comparten. ¿Por qué? Porque la gente está más fácil a atesorar la mentira, lo falso, que lo verdadero. Los hermanos de Berea no eran así. Y de estos hay que aprender nosotros, hermano. Si un día el hermano Mauricio dice: mire, hermano Mario, yo escuché que usted dijo algo y lo fue a leer en la noche y no dejé de dormir a mis santitos y toda desvelada la mandé para el siguiente día para la máquina y allá es que me quedó dormida. Porque hay un interés. Hermano, ¿cuántas veces? Claro, hay predicadores que solo van a hablar, que lo tratan de cabra uno, de cabro, hermano. Allí no hay nada que era, allí nada, hermano. ¿Qué voy a ir yo a buscar en la Biblia? Después, que él no enseñó nada. Pero cuando alguien enseña, como alguien, a veces hay predicadores que son enseñados, son aprendidos, entonces ellos enseñan. Por ejemplo, otra vez fuimos a una boda, hermano, y silenciosamente el predicador empezó a meter el día sábado. El sábado. Y me preguntó un pastor: ¿escuchó el mensaje? Sí. ¿Qué escuchó? Bueno, metiendo la doctrina, Leo. Sí, me dice. Y eso es donde uno debe tener cuidado, me dice. Cuidado, me dice. Le digo, pero como muchas veces, Leo,
vamos al culto y no oímos la palabra. Lo que menos hacemos es oír la palabra. Entonces, los hermanos de Berea, hermanos y hermanas, escudriñaban cada día lo que se les enseñaba. Fíjense que yo cuando me congregaba, una de mis primeras Biblias siempre fue la de John MacArthur. Alguien dirá, pero que John MacArthur es sensacionalismo. John MacArthur no cree en esto. Sí, pero hay que agarrar lo bueno y desechar lo malo. Siempre que el pastor predicaba, yo siempre me ponía a estudiar el estudio de John MacArthur. Y a veces coincidía lo que estaba acá con lo que el pastor estaba predicando. Habían veces que no. Y cuando habían veces que no estaba el estudio de lo que estaba predicando, yo decía, ¿de dónde agarrarán información? Era mi pregunta, era mi deseo, era mi anhelo, saber de dónde agarraban las fuentes. ¿Por qué? Porque es cuando hay un interés. Veamos otra razón más, es el abandono general de la disciplina de la iglesia en círculos evangélicos. Una joven me dijo hace unos años acá, en su iglesia no ponen disciplina, me dijo. Sí hay, Leo. Claro que sí hay disciplina, Leo. Pero, y me alegó, entonces vengo y le pregunto, ¿y para usted qué es la disciplina? ¿Para qué sirve la disciplina? Para que una persona no tenga privilegios, solamente, Leo. Sí, no, entonces está equivocado. Para que una persona entre en un proceso disciplinario tiene que haber cometido una falta, le voy así, tiene que estarse sentado un tiempo, y en ese tiempo ella tiene que aprender a valorar lo que ha perdido y a ser una persona diferente, un creyente diferente, ella no cometer el error que antes cometió. Y si desea retomar sus privilegios, debe demostrar interés. Esa es la disciplina, Leo. No solamente por alejar a alguien de la iglesia. La disciplina que usted dice es excomulgar ya a alguien. Y eso no es disciplina. Eso es hacer a un lado, excluir a alguien. Y la Biblia no me manda a excluir a nadie. Sino, hermanos y hermanas, a que podamos aprender cada vez de la palabra del Señor. Vamos a Mateo en esta noche, hermano, Mateo 18. Por favor, verso 15. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste de toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ve aquí como Mateo nos está ilustrando una disciplina, hermanos, de llamar al hermano para hacerle ver el error. Pero ¿qué pasa hoy en día cuando a alguien se le hace ver el error? Se enoja, se molesta. Me voy de la iglesia. Aquí solo para criticar son buenos. Aquí solo para señalar son buenos. Aquí solo para sacarle las chivas al sol son buenos. Y ese es el problema de que no queremos crecer espiritualmente. Hermano, y no aceptamos la corrección de Dios. Cuando el pueblo de Dios no confronta el pecado y la herejía, es imposible detectar la maldad. Es como que aquí, hermanos, todos pecáramos, ¿verdad? Claro, todos pecamos, pero hay pecados, hermanos y hermanas, el cual dice la Biblia que no hay ni que mencionarlos. Hay pecados de muerte, hay pecados, bueno, no me voy a meter mucho más para ahí porque no es que me vuelva católico, capitales, dicen que hay pecados capitales por allá, hermano, y los hemos dejado pasar por alto. Y cuando dejamos hacer esto,
Hermanos, el cuerpo del Señor se contamina. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermanos y hermanas, no puede promover discernimiento, hermanos, eficaz. Un pueblo saturado por el pecado, un pueblo lleno, hermanos, con las concupiscencias de la carne, no puede discernir el pecado, no hay discernimiento. Una persona envuelta en el pecado no puede discernir, no hay discernimiento. ¿Por qué, hermano? Porque su vida está en tinieblas. El pecado le ha cegado, hermanos y hermanas, su vida. Hermanos, si condenan alegremente el pecado, muchas iglesias sí lo hacen. O si la mayoría de sus miembros son pecadores no salvos, la falta de discernimiento en la iglesia es el único, hermanos y hermanas, vacío incontrolado de madurez espiritual que hay dentro muchas veces de nuestras filas cristianas. Por eso cada día usted y yo debemos de esforzarnos a no pecar. A no pecar, hermanos y hermanas. Porque cuando usted y yo, hermanos, ¿qué le digo, hermano? Nos metemos en la bendición, hermano, en no quererle fallar al Señor. Usted va a querer, hermano, no pecar delante del Señor. Por eso hay muchos hermanos, y aquí lo hace uno, y yo no digo que está mal, está bien. Hay hermanos que pasan y dicen: me reconcilio con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y me reconcilio con cada uno de los hermanos. Y si alguno le he pecado y he fallado y he hablado en contra de él, en este día me lo comí para el desayuno, para la muerte y para la cena, y aún me le hizo ofrenda cuando venía para la iglesia, le pido que me perdone. Y lo vuelve a hacer en la noche. Y el día siguiente estamos nuevamente. Hermano, nuestro arrepentimiento, perdón, debe de ser genuino. Hermano, no hacerlo cotidiano, no hacerlo diario. Si hoy pecamos, mañana luchemos para no pecar. Si hoy fallamos, luchemos mañana para no fallar a Dios. Pero ¿qué leí yo hace poco en el internet? Decía: viene el hermano descuidado que no se congrega una vez a cada 15 días, no lee la Biblia. Ay, se tropezó el hermano, pecó el hermano, pecó la hermana. Pero ¿qué hace el hermano? Ama lo que lo hizo tropezar, ama lo que lo hizo pecar, en lugar de dejar tirado lo que lo hizo tropezar y seguir adelante. Hacemos esto: recogemos el pecado y me lo llevo para la casa, pensando que eso me va a ayudar. Si una piedra nos hizo tropezar, aviéntala y tírala, no la agarres ni la lleves para tu casa nuevamente. Eso es lo que pasa cuando a veces no hay discernimiento. Leía hoy otro argumento por allí. 3 de los hombres más asesinos escribieron casi toda la Biblia. Vámonos, Mauricio. 3 de los hombres asesinos. Nada que mataron una cuca como la que maté por ello. Al final me da un baigón, hermana Marta, y me lo vende. El nombre de uno de ellos es Moisés y escribió la Biblia. ¿Cuál otro nombre asesino aparece en la Biblia después de Moisés y que escribió mucho? David. En el Nuevo Testamento hallamos a Saúl, Pablo. Estos 3 hombres, hermanos, eran asesinos. Pero como se arrepintieron de sus pecados, hermanos y hermanas, Dios halló el favor en cada uno de ellos, hermanos, y los usó para la gloria de su nombre, escribiendo muchos libros de la Biblia. Ahora, Moisés no se llevó la piedra con la que le hizo tropezar a él, hermanos y hermanas, sino que él dejó la piedra y halló misericordia por parte de Dios. David, en el Salmo 51, dice que dejó la piedra y le pidió perdón a Dios y le pidió que le devolviera el gozo. Saúl, Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 24 o 26, si no estoy mal, donde le está presentando el testimonio al rey de Agripa, se está relatando de la conversión que él tuvo.
A veces criticamos a David, a veces criticamos a estos hombres de la Biblia, pero ellos nunca jamás volvieron a contaminarse y a cometer el mismo pecado. Nosotros que ya lo cometemos todos los días. Es una persona que comete un error, comete un pecado y se aparta, dice la Biblia, hallará misericordia. ¿Puede una persona tener discernimiento aunque haya pecado? Sí, si se aparta y lo declara, dice la Biblia. Pero una persona que se pecó y después pecó y después otra vez pecó y después otra vez allá pecando otra vez, después vinieron las fiestas Julias y pecó otra vez, eso es un pecador. Un pecador es el que ama el pecado. Un pecador arrepentido es el que ama el perdón del Señor. Por eso usted y yo nos andamos cometiendo muchos pecados, ya es cierto, fallamos, ¿verdad? Porque cada día fallamos, hermano, ¿no? Levanta la mano a los que fallamos. Porque solo yo fallaba. Pero ya no vamos a andar cometiendo esos pecados agravios, gravosos, pues, delante de la presencia del Señor. Entonces uno de los problemas que había, según Judas, es que la iglesia no tenía conocimiento bíblico. Por ejemplo, el tema que habló el hermano Mauricio, repito, del pecado, es un tema que se debe de hablar seguido en la iglesia. ¿Para qué? Para que recordemos que el pecar no es una opción y el pecar no es agradable delante de la presencia del Señor. Vamos a Marcos, por favor, 12:24, amados hermanos, Marcos 12:24. Lo leo mientras usted lo haya, por favor, 12:24. Dice la palabra del Señor. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ahí está. Lo que es típico hoy en día, lo que es común, hermanos y hermanas, ignoramos las Escrituras. Ignoramos la palabra. Pero los chistes no, las fábulas no. Todo tenemos menos la palabra. Y por eso, cuando se nos presentan los problemas, no hay un discernimiento en cada una de nuestras vidas. Tenemos que diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Y esto requiere ser serios y precisos e interpretar la Biblia de la manera más precisa y correcta como Dios la ha publicado o la ha dado a nuestras vidas. Se trata de eso, hermanos. En esta sesión Judas aborda, nuevamente en este versículo 17, aborda Judas el modo apropiado por la fe. Hermanos y hermanas, durante la época cada vez más apóstatas se van levantando. Durante que el tiempo va avanzando hasta que Cristo venga, el tiempo de la apostasía habrá de ir incrementando cada día más. ¿Qué horas son, profeta Silvia? El reloj me quedó parado. No. ¿Alguien me regala la hora? 8:10. Bien. Los falsos maestros representan una amenaza constante, hermanos y hermanas, para la época cristiana o para la generación cristiana. ¿Por qué? Porque son los que siempre han estado puestos por Satanás, que el Señor los reprenda, para poder desviar a las ovejas del rebaño del Señor, las mentiras. Usted pone una señalización, mueve una señalización que es prohibido, que no le digo que lo vaya a hacer, pero si usted lo mueve, eso es delito. Y lo que va a pasar allá es que va a ocasionar un accidente. Por eso hay leyes contra las señales de tránsito, no dañarlas. Claro, si alguien chocó y lo golpeó y se lo llevó, pues ni modo. Pero es prohibido dañar, manchar, alterar las señales. Hermanos y hermanas de ese ministerio de transporte,
De igual manera, es prohibido ignorar las señales escritas en la palabra. Por ejemplo, en San Salvador hay señales que uno tiene que correr a 70, a 60, a 80, a 90, hasta 110. Hasta 110, hermano. El problema es que cuando viene a sentir uno va corriendo en 110 y va y ya allí le pide 80. ¿Oh? Ahí es que viene la esquela. Ahí viene la infracción. ¿Qué pasa cuando ignoramos la Biblia? ¿Qué pasa cuando nosotros, un automovilista, no sabe de señales viables, hermanos y hermanas, en la carretera? Las ignora. Por eso una de las cosas que siempre le aparecen en los exámenes a uno cuando uno va a sacar su licencia son las señales, señalizaciones. Los signos, ¿qué significa? ¿Para cuánta esquela? ¿Cuánta es la cantidad de la esquela por esta infracción? La grave, muy grave, leve. De igual manera, hermanos y hermanas, Dios repudia cuando a veces ignoramos las escrituras. Y este versículo 17, antes de entrar allí, vamos a Jeremías 23:14, hermanos, por favor. Jeremías 23:14. ¿Por qué esto? Preguntará usted. Porque siempre han habido falsos maestros, siempre a través de toda la Biblia, a través, hermanos, de la palabra del Señor, hermanos, de los tiempos Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, siempre han habido falsos maestros, falsos profetas, el cual siempre han querido desviar al hombre de la verdad. Jeremías 23:14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Vea cómo está hablando Dios aquí a través del profeta Jeremías. Siempre han existido los falsos profetas, falsos maestros. Desde el antiguo tiempo, ya lo mencionaba, como en el Nuevo Testamento. Veamos lo que dice 2 Tesalonicenses 2:14, para que veamos una cita en el Antiguo y una en el Nuevo Testamento. 2 Tesalonicenses 2:14, hermanos. Siempre han habido, hermanos, y esa lucha siempre estará hasta que Cristo venga. 2 Tesalonicenses 2:14. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo tiene? A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar, ¿qué dice? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, está firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, vean lo que es aquí Pablo. Sea la palabra es en el Antiguo Testamento, o sea por nuestras cartas ya en el Nuevo Testamento. Y es lo que el Señor nos está recomendando en el versículo 17. Vamos a Judas 1:17. Pues si todo lo que hemos visto, hermanos, las razones, hermanos y hermanas, por la falta de discernimiento, era una introducción para este versículo. Solo vea, donde en este versículo viene Judas y nos dice: pero vosotros, amado, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que predijeron la apostasía, hermanos y hermanas, venidera. La apostasía que hoy en día está. El Señor mismo fue el primero en advertir contra los falsos maestros. O sea que Jesús, Mateo 24:3, hermanos, el Señor les advirtió que habrían de haber falsos maestros, falsos cristos, falsos enseñadores, hermanos y hermanas. Y es por eso, hermanos y hermanas,
Quizás aunque nos llevemos 10, 15, 20 minutos acá para hablar de la Biblia, pero cuando hablemos de la Biblia, hablemos de la palabra de verdad, que no tenemos de qué avergonzarnos y que cada vez que nos vengamos a este lugar nos presentemos como obreros aprobados delante de Dios Todopoderoso. No tenemos de qué avergonzarnos. Pero todo el tiempo, hermanos, Jesús lo advirtió, los apóstoles lo advirtieron, allá Jeremías lo advirtió. ¿Por qué? Porque siempre ha estado la cizaña metida en el trigo. Siempre han habido lobos rapaces en medio de las ovejas. Siempre ha querido el enemigo, o sea, el diablo, el adversario, el chamuco, hermanos y hermanas, apartarnos de la verdad. Apartarnos de las enseñanzas, apartarnos de la doctrina que es enseñanza, hermanos, de la palabra, hermanos, para que nos volvamos a cuentos y a fábulas, hermanos y hermanas, que no edifican para nada, hermanos y hermanas. Lo único que edifica la vida del hombre en esta tierra es la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, hermanos. ¿Qué más queremos con la palabra? Mateo 7:15, vamos. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 7:15. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: guardaos. ¿De quiénes? De los que andan contando sueños. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro. ¿Qué son por dentro, hermanos? Lobos. ¡Wow! ¿Y para qué tiene esa nariz? ¿Cómo es, más? ¿Y para qué tienes ese hocico? ¿Para qué tienes esos ojos? Le decía la Caperucita: es para devorarte a ti. Aquí el Señor mismo da esta advertencia. ¿Alguien tiene las Biblias, palabras rojas de Jesús, hermanos? ¿Alguien?